Hola moms, ¿cómo están? Ya es miércoles de Momsila Talks. Estoy aquí con Adriana Jiménez de Divorcio con Amor. Hoy vamos a platicar sobre cómo transitar un proceso de separación, priorizando el bienestar de los niños, tratar de hacerlo en armonía. Suena imposible, suena súper complicado, pero justamente Adriana a eso se dedica, es especialista en acompañar familias y hoy nos va a contar todos sus secretos. ¿Cómo estás, Claro que sí, Adriana? hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por Contenta. estar aquí. Gracias a ti, estoy muy contenta de poder compartir. Oye, cuéntanos primero un poquito sobre ti. ¿Cómo nació tu proyecto de Divorcio con Amor? Bueno, nació hace 11 años cuando yo me divorcié. Me divorcié cuando mi hija grande tenía 5 años y mi hija chiquita tenía 6 meses. Entonces, bueno, en mi búsqueda, básicamente en el proceso de buscar que era, en esa época había menos información que ahora, entonces algo me decía que yo no quería un conflicto, un abogado, hablar con otro abogado, un juicio. No me interesaba algo así, pero no encontraba algo pues que me hiciera sentido, ¿no? Entonces en mi proceso de terapia fue surgiendo y ahí literal un día le dije a mi terapeuta, es que yo lo que estoy buscando es un divorcio con amor. Fue como de Claro. risa, ¿no? Pero en realidad fue eso, ¿no? Y es muy contrastante porque yo no podía entender cómo, habiéndome casada enamorada y con tanta ilusión y planeado a mis dos hijas y el cuento completito, ¿no? Lo compré absolutamente todo, La camioneta, el perro. todo, y era todo como fantástico. ¿Cómo de pronto iba a terminar en tragedia? O sea, no me hacía sentido, no iba como, no me hacía eco. Y a partir de ahí, bueno, trabajé mucho tiempo en terapia para sanarme yo, obviamente, para comprender qué es lo que estaba pasando en mi vida, qué parte de responsabilidad tenía yo, el por qué me estaba divorciando y para qué me estaba divorciando, ¿no? Claro, ahorita te lo digo así, en ese entonces mi mundo se derrumbaba, mi vida se cayó, mis proyectos se vinieron abajo, yo tenía un trabajo, tenía de verdad todo y de pronto se derrumba, ¿no? Entonces, fueron varios años de terapia y en ese proceso empecé a prepararme para acompañar a más personas, ¿no? Mi terapeuta me decía, Adriana, deberías escribir. Y yo, me dijo, pero es que esto que estás viviendo no es común y es necesario, porque mucha gente se va a ir divorciando y se están divorciando y lo que hay, como a ti te ha pasado, es todo desde la guerra, desde yo gano y tú pierdes, desde jalonearse a los hijos, y es necesario que tú compartas cómo lo estás viviendo. Entonces, dentro de mi propio proceso empecé a escribir un blog y ahí fue como la conexión con la gente en donde me di cuenta que mi historia hacía eco en la vida de la... Bueno, más bien, se identificaban mujeres con mi historia y era como, wow, me está pasando lo mismo, ¿no? Y gracias por escribirlo, no había tenido esta mirada, ¿no? No lo había visto de esta manera, me está ayudando muchísimo, no dejes de escribir, ¿no? Entonces fue como a partir de ahí que tuve como esta inspiración y seguí escribiendo en este blog, cuando de pronto, bueno, empecé a estudiar bioneuroemoción, luego estudié el método paternidad afectiva, entonces me fui formando un poco más en esta parte y ahora me dedico a acompañar personas, familias, en proceso de separación y de divorcio, precisamente por eso, porque estoy convencida, porque lo vivo en mi vida día a día, que hay total posibilidad de crear un espacio muy distinto para nuestros hijos y para nuestras familias, que no sea como lo que nos vende en las novelas o lo que hemos visto de cerca, ¿no? Sino que se puede hacer con mucha mayor conciencia, con, con madurez, con inteligencia emocional, de la mano de profesionales que puedan llevarnos en este camino. Por eso así empezó. Esto es algo muy novedoso, o sea, como que uno piensa en divorcio y piensas, bueno, pues me va a acompañar un abogado, a lo mejor algunas amigas, pero no pensamos como en el acompañamiento emocional, sobre todo a nivel familia, ¿no? O sea, siempre como que dices, bueno, pues como tú, ¿no? En tu caso, voy a ir a terapia, voy a consultarlo con mi abogado, pero no es la primera vez que yo escucho de un concepto de alguien que ayuda como a las parejas a llevar este proceso. ¿Cómo es ese trabajo? O sea, tú te acercas, se acercan a ti, ¿cuáles son tus primeras aproximaciones? ¿Cómo empieza este acompañamiento? Hay como una sesión inicial, no es una sesión diagnóstico, en donde la persona, ya sea él o ella o ambos, ¿no? Porque yo doy acompañamientos individuales, si ella quiere un acompañamiento, o él, o si están preparados los dos como papás, no es Ujú. terapia de pareja mm, per se, sino es de papás, es una es de pareja parental.
Entonces, es un acercamiento en donde yo puedo ir escuchando. Para mí lo más importante es escuchar lo que la cabeza le dice a cada uno, ¿no? Ok, Porque yo trabajo a partir de las creencias que tenemos, de toda esta programación de la familia, de la sociedad, del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, toda esta parte yo la necesito conocer a partir de lo que la persona me cuenta. O sea, la persona cuando llega conmigo ya trae una historia en su cabeza. Ya es una historia que se ha contado mucho tiempo. Por ejemplo, en mi caso era una historia en donde yo estaba convencida los primeros meses de mi divorcio que el papá de mis hijas era el culpable de mi ruina, ¿no? Yo estaba convencida de que me había hecho todo lo que yo pude imaginarme y que yo no tenía ahí pues, ningún tipo de... O sea, la yo ahí fui responsabilidad, víctima, claro. ¿no? Ahí es que yo le di todo, yo di mi 100 y él no hizo nada, él no se comprometió. Claro, esta era mi historia. Y con esa historia yo llegué a mi terapeuta. Y poco a poco fui analizando cada una de estas creencias que mi cabeza me decía, cada una de estas historias, toda esta historia está llena de pensamientos, de ideas, de juicio. Y a partir de ahí es que yo voy trabajando con la gente, de su propia historia, porque cuando llegan conmigo y traen esta historia y yo les hago algunas preguntas, mi objetivo es que ellos puedan ir viendo esos puntos ciegos que no pueden ver porque se cuentan la misma historia todo el tiempo. Y mi objetivo es que las personas logren darse cuenta que lo que les está pasando como positivo, como negativo, tiene que ver tiene que ver con ellas. Es decir, no fue, uy, qué mala suerte o uy, qué buena suerte. Claro. No, tú participaste activamente en cada una de tus decisiones para llegar a ese divorcio, en mi caso, a resonar con ese señor con el que me casé, a llegar a esas negociaciones o no negociaciones, a esos límites o no límites, a esa comunicación o no comunicación, a todo yo participé. Claro, y una vez que reconoces que eres parte de todo lo que está sucediendo, puedes cambiar las cosas, me imagino. Claro, una vez que te ves parte de todo esto en donde estás ya, entonces pues te van cayendo como veintes, ¿no? Es como estos momentos, ajá, en donde puedes darte cuenta que tú traes heridas, que él trae heridas y que se están tocando las heridas mutuamente y que es una oportunidad para crecer. Entonces yo he tenido casos en donde me voy a divorciar y les digo, ok, vamos a poner el divorcio como en stand-by, porque yo veo que hay otro tipo de posibilidades y empieza a trabajar esto, ¿no? Que estamos viendo aquí que es evidente que no hay límites, pero no hay límites ni contigo misma, ¿no? Sí, claro. No hay respeto, pero ni a ti misma, es que no te estás ni respetando tú, ¿cómo quieres que él te respete, ¿no? Y entonces no hay divorcio. O sea, he tenido 3 casos en donde de divorciarse no se divorcia. Así de siempre no, porque ya me di cuenta que si yo cambio estas cosas, puedo tener una mejor relación. Si yo cambio, entonces mi entorno cambia. Dejo de esperar que el otro cambie, que es Sí, también lo que yo quería, que mi marido cambiara en todo lo que yo quería que cambiara. claro. Pero yo estaba muy bien en todo, ¿no? Muy Entonces, cómoda en yo lo hago todo perfecto, sí. sí. Qué difícil hacer ese como análisis, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo observarnos desde afuera. ¿Cómo crees? Bueno, una de las cosas más complicadas del divorcio, creo, es cuando obviamente pues hay niños de por medio, cuando hay adolescentes, da mucha culpa, ¿no? Divorciarse. ¿Cómo lo viven realmente los niños en tu experiencia? El duelo es como el duelo de los adultos, tiene las etapas que establece Elizabeth Kubler-Ross, o sea, no hay mayor magia. Lo que sí es la diferencia es cómo lo viven los papás. O sea, ese es como el punto clave. Si los papás, yo lo veo, el impacto que cuando yo trabajo con los papás, es increíble cómo los hijos va permeando todo ese trabajo en la familia y entonces los hijos empiezan a tener otro tipo de comportamientos, el vínculo se va fortaleciendo, otra vez se vuelve a estar sólido, ¿no? A seguir construyendo. Pero eso es a partir de cómo lo vivimos los adultos, porque nuestros hijos pues son nuestro reflejo en todos sentidos. La escuela sí, pero es muy poco, la sociedad sí, pero lo que más permea
a nuestros hijos, estando juntos o estando separados, es el modelo que nosotros le estamos dando todos los días. Hablando, no hablando, lenguaje corporal, lenguaje no corporal, o sea, todo. Entonces, para mí, yo lo veo, si los padres están con la voluntad de querer transitar una separación consciente, madura, en donde participen, vayan a terapia, trabajen en ellos, los hijos van acompañados de dos personas adultas que les van a ir observando sus necesidades. Sí, es ayudarlos a transitar como en todo, ¿no? La secundaria, la pubertad, Es que el el divorcio es un amiguito, cambio, claro, ¿no? Como la secundaria es un cambio, sí. la prepa es un cambio. Entonces, si tú estás fuerte, les puedes acompañar. Pero si tú estás comportándote como una niña peleando con otro niño, porque a ver quién se queda con qué cosa y jaloneándose, pues obviamente los niños, nadie los está pelando, nadie los está conteniendo, nadie los está acompañando, ni siquiera estás mirando qué necesitan. Entonces, para mí es muy importante trabajar con los papás porque a partir de ahí es que puedo yo tener un impacto en los niños, que es lo que más me hace a mí moverme, ¿no? Es esta parte de que los niños puedan crecer, pues como es su derecho, ¿no? Libres de toda esta parte que es de adultos. Me parece que a través de sus papás es que yo trabajo con ellos y entonces ellos pueden ir acompañando a sus hijos. Si quieren un duelo, pues todos estamos viviendo un duelo en casa. Yo recuerdo cuando el papá de mis hijas salió de casa, pues yo estaba viviendo un duelo. Y parte del duelo es llorar, parte del duelo es enojarse, parte del duelo es querer o ilusionarte con negociar a ver si regresamos. O sea, es todo un trabajo mental y emocional que hay que vivirlo. Y que No no te hay lo que puedes ocultar, saltar. ¿no? También, porque creo que muchas Sí, veces como por querer aparentar, o sea, una cosa es acompañar a los niños por algo complicado y otra cosa es hacer como que no pasa nada, ¿no? Que luego creo que confundimos un poquito eh, sí. como esas dos maneras de transitar. Yo creo que ahí entra lo de la culpa, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente que a lo mejor pueda sentir culpa es como, no quiero que mis hijos eh, padezcan lo que yo estoy viviendo, ¿no? Cuando lo van a padecer, por más que lo escondas, y si tú lo estás padeciendo de manera dramática, de manera, básicamente, en el victimismo, con un juicio gigante, pues claro que ellos van a estar bélicos y van a estar rabiosos, y si la adolescencia topa aquí, pues va a topar acá, o sea, van a tener más cambios, digamos, adicionales a su desarrollo natural, ¿no? Entonces, a veces cuando los papás incluso se divorcian, yo lo hablo mucho con ellos en el sentido de, a ver, me parece que si tú estás más consciente de ti, de acompañarte a ti, vas a estar mucho más capaz de acompañar a tus hijos. Y entonces vas a tener la habilidad de no confundir esto es por el divorcio o esto es por la adolescencia. Esto es porque yo me separé nos separamos nosotros como esposos, o es porque realmente le está sucediendo algo en la escuela o con el novio o en su proceso de desarrollo natural, ¿no? No todo es achacárselo al divorcio. Claro. Y creo que eso es una línea importante porque si yo estoy desde la culpa es porque estoy en un juicio. O desde el enojo, ¿no? Bueno, es También. que el enojo es natural porque en el duelo hay enojo. Por eso es tan importante no evadirlo o no como reprimirlo, sino que tú seas capaz de vivir cada una de las etapas para que puedas sanarlo. Porque si tú, por ejemplo, pues intentas aparentar que no pasa nada, que te valió gorro, que ya era un bueno para nada, una buena para nada, y te vas de ahí, y no trabajas nada, pues lo único que estás haciendo es alargar tu agonía, porque aunque ahorita no lo parezca, ahí lo traes. Y Claro. entonces va a explotarte con tu hijo, va a explotarte en una nueva relación, va a explotarte con tus amigas o en el trabajo. En algún lado tiene que salir. Sí, sale por algún lado. Sale porque sale. Este tema del enojo, yo creo que puede ser un poquito confuso, porque a veces pensando en que, bueno, yo quiero transitar mi enojo de una manera saludable, expresarlo, vivirlo, habitarlo, ¿cómo no caer en el tu papá es un inútil, el donador? O sea, como que muchas veces yo he observado mujeres que después del divorcio como que se quedan aferradas al enojo, no sé si es un mecanismo, pero digamos que siento que muchas veces, y hablo sin saber porque no he estado en esa situación y debe ser durísimo, pero siento que muchas veces se aferran al enojo con el otro y terminan hablándole mal a los niños y como se hace
pues no sé, una dinámica que yo creo que no favorece ni a ellas, ni al exmarido, ni a los niños. ¿Cómo vivir este enojo sin caer en lo destructivo? Sí, claro que afecta a toda la familia, a toda la familia. Y me parece a mí que lo más responsable es ir de la mano de un profesional, porque como decías, así como cuando tú dices, me voy a divorciar, y lo primero que te dicen es, te voy a dar la tarjeta de mi abogado, buenérrimo. No, 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 él te va a hacer un convenio, no, 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 o sea, lo va a dejar En la pelón. calle, sí. Pues ya empezamos mal, ¿no? Porque yo preguntaría, que esa persona se preguntara, ¿cómo quiero vivir mi divorcio? O sea, lo quiero arrastrar toda la vida. O sea, yo he tenido clientas que, a personas a las que acompaño, que llevan de verdad 13 años, 5 años, y siguen con la retalinga de que es que me hizo y me dijo, y no me hizo, y ya tiene novia, y están más enfocadas o enfocados en la vida del otro o en lo de afuera, que Sí. se ve que hay una desconexión muy grande en sí mismo, o sea, consigo mismas. Entonces, estas personas que, claro, cada quien vive su propio infiernito, ¿no? Cada uno tiene su propia mochila, su propia historia. Además, cada uno tenemos información genética de nuestro propio árbol genealógico. Entonces, en tu historia a lo mejor hay, no sé, qué divorciados hay, cómo lo vivieron. En mi Todo esto familia todos, viene. todos. Entonces, a lo mejor tú estás acá, no, estás reparando lo de mucho de tus familiares, qué sé yo, pero hay que comprender primero todo este paquete que tú eres y entonces poder decidir cómo quiero vivir mi divorcio. O sea, Claro. lo quiero vivir en agonía o lo quiero transformar, ¿no? Porque de alguna manera es muy curioso, pero la gente que se divorcia a veces sigue viviendo en ese infierno que vivían, pero casados. Entonces, es absurdo si te estás divorciando, asumo que quieres una transformación. Claro. Entonces hay que trabajar en esa transformación, hay que conectar contigo misma. La gente que nos divorciamos, estamos desconectadas de nosotros. Es decir, a veces, por ejemplo, yo que me divorcié, me desconecté de Adriana. O sea, me aferré al papel de mamá y me olvidé de mí, pero me olvidé. Y me olvidé de ser pareja y me enfoqué en la perfección de ser madre. Y ahí me perdí. Entonces, claro, llegó un momento en el que la perfección que yo imaginaba primero no existía, ¿no? Y luego pues me fui dando cuenta que y mi relación y yo misma, y entonces hay una desconexión muy grande. Entonces, es desde voltearte a ver a ti, reencontrarte, reinventarte, ser amorosa contigo, no maltratarte, cuidar de ti, revisar qué quieres a partir de tu separación, a partir de esta vulnerabilidad, a partir de este dolor tan fuerte que genera un divorcio, ¿no? Pero realmente trabajar eso y entonces eso que tú ves en el otro va a ir modificándose porque todo lo que tú hablas del otro habla más de ti que del otro. Entonces el que la gente se exprese del donador, del mal padre, pues ahí hay un toque también de ti. Claro, es difícil verlo porque pues duele. Claro, es difícil verte a través de tanto dolor y frustración y el duelo, y Mm. debe ser un proceso sumamente movilizador. Ahorita que platicabas un poquito sobre que tú te enfocaste mucho en la maternidad y que sientes que eso influyó un poco en tu divorcio, ¿cuáles crees que son hoy en día los motivos más comunes para que las familias o las parejas, porque las familias al final el proyecto de familia permanece, para que las parejas se divorcien? O sea, porque hay como una estadística que va en aumento, ¿no? O sea, como que cada vez hay más divorcios. Tiene que ver obviamente con que las mujeres son financieramente independientes, pero debe haber un millón de factores. ¿Cuáles crees que son como los clave? A ver, sí hay como, digamos, la infidelidad o el tema de los roles, ¿no? De mujer y hombre o del tema laboral. Pero me parece a mí que hay uno más de fondo que en realidad es que cuando es la poca educación que recibimos acerca de lo que es una pareja. Me parece a mí que nuestras generaciones recibimos muy poca información en cuanto a cuestionarme siquiera, ¿me quiero casar? Cuestionarme siquiera,
cómo es que realmente tengo que buscar una pareja o realmente más bien es ocuparme de trabajar en mí para yo resonar con la pareja con la que yo, digamos, del nivel de persona que yo esté construida, ¿no? Tenemos como una educación muy escasa, muy carente de las novelas, del entorno, de lo que nos dijeron en la casa, de lo que vimos en la familia, de la tía quedada, la tía la que rechazaban, Sí. todos estos juicios. Entonces, claro, que nosotros fuimos pescando toda la información que pudimos, lo integramos y dijimos, no, pues nos casamos, bueno, pues sí, ¿con quién? Con mi novio toda la vida, pues va. Eh, y ya, y además cuando estás con esta persona que se supone te vas a casar, no tenemos ningún tipo de conversación importante, Sí. tipo, quiero tener hijos, hablemos de sexo, ¿qué opinas del dinero? ¿Cómo es tu relación en cuanto a la religión? ¿Tienes, no tienes? ¿Quieres ¿Cómo es tu practicar, no quieres? familia? ¿Tu familia? Ni siquiera creo que nos conocemos a nosotras mismas cuando nos vamos a casar. Mucho menos conocemos al fulano o a la fulana con la que vamos a casarnos. Entonces, es como una bomba de tiempo. Hoy lo veo hacia atrás y digo, claro, es que ¿en qué momento? Y además enamorada, pues es como una cerecita al Claro. pastel, no te conoces, no tienes ni idea de lo que es una pareja, una familia, tener hijos, pero a ti te dijeron y ahí vas. Y enamorada ni te Y importa, ¿no? enamorada no sabes nada más Sí, que estás enamorada. Entonces, así, combinación perfecta para que años después, pues te divorcies o te quedes toda insatisfecha porque no ni siquiera trabajas en ti, ¿no? Entonces, me parece que como si me voy más atrás, es eso. Entonces, hoy por eso las parejas están explotando, ¿no? porque no sabemos escoger pareja. No, y porque no sabemos, ni siquiera sabemos a veces ser pareja. O sea, tú quieres un hombre así, 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 pero yo te pregunto, ¿y tú eres todo eso? Claro, No. Entonces, ¿cómo te atreves a querer una persona con esas características cuando tú ni siquiera has trabajado en ti? claro. Entonces, creo que va desde ahí. Y bueno, superficialmente podemos decir, bueno, por la infidelidad, pero también ese es otro punto. O sea, eso es como, ¿por qué te divorciaste? Ay, porque me fui infiel. Pues sí, y no. O sea, sí, eso fue una causa, por supuesto, y es un tema, fue una decisión mal tomada de él o de ella, sin duda, pero también tú tienes participación en ello. Es decir, no, la relación de pronto no entre una tercera persona, uy, porque qué suerte o qué no suerte, sino porque ustedes dos tomaron decisiones previas que les llevó seguramente ya a estar en un nivel de separación emocional energético, en donde eran roomies o en donde no se pelaban ya y entró una tercera persona, ¿no? No digo que no justifico, por supuesto, la infidelidad, pero no puedes decir que por una infidelidad tu bendito matrimonio se cayó. Tendríamos que revisar y veo muchísimos casos como esos en acompañamientos y es increíble como cuando trabajo, de hecho la semana pasada estaba con una chica que hablábamos de de la infidelidad de su marido y decía, claro, es decir, esto fue una decisión que tomó él de un acuerdo asumido, porque no se habló ni siquiera, pero bueno, fue asumido porque ustedes acordaron fidelidad de alguna manera, sin duda, pero nos vamos más atrás y ella es que ni siquiera quería casarse con él. Es que ella recuerda que ya no quería una relación con él. Ella acababa de terminar una relación y él la conquistaba y la conquistaba y la conquistaba y ella cedió. Mm. ¿Por qué? Pues porque no se respetó. ¿Por qué? Porque no se escuchó. ¿Por qué? Porque decidió hacerlo de esa manera y de pronto una cosa llevó a la otra. 6 meses después ya estaban viviendo juntos. Entonces empezó ella a hacerse desleal desde el día uno. Entonces, y revisamos toda su relación y ha hecho cosas que ella no ha querido hacer, pero las Mm, hizo pues porque ya estaba casada, pues claro. porque ya había nacido la primera hija, pues porque ya estaban en la Porque casita, ya en la pues porque inercia ya... de la Sí, vida, sí. sí, entonces bueno, pues ya pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser causas como la infidelidad, también el tema de lo económico, ¿no? Como te decía, y Mm. los roles que tú mencionabas, ¿no? Pues este tema laboral de las mujeres, de salir y poder trabajar, estos roles tan distintos que hay hoy, ¿no? Totalmente. Ahorita platicabas un poquito de lo que vamos cachando de nuestra familia, la tía quedada, la pareja, la divorciada y lo que vamos leyendo de nuestro entorno. Em,
muchas veces el peso de divorciarte viene más de decepcionar a tu familia de origen que de cualquier otra cosa. ¿Cómo, cómo enfrentar eso? Porque parece que no, pero incluso ya cuando eres adulto, por más que estés trabajado, por más que tengas hijos, seas responsable, estable, lo que sea, lo que opina tu familia de origen muchas veces puede ser fulminante. Entonces, ¿cómo acompañas a alguien que se está como, digamos, ahogando en la culpa de decepcioné a mi mamá, a mi papá? O sea, debe ser, digo, yo vengo de una familia De llena de divorciar. divorcios y reconstruida, y es una familia muy rara, pero que digamos que nunca hubo un estigma del divorcio, pero me imagino que hay familias en las que es lo peor que puedes hacer. Sí, bueno, todo el tiempo tenemos lealtades inconscientes con nuestros padres y con el sistema familiar. Entonces, claro que nos llega a pasar, pero no solo con el divorcio, con otros temas también, ¿no? Mismo con tema de dinero, un tema laboral, con muchos temas inconscientes podemos tener lealtades familiares. Pero me parece importante que pueda bueno, dentro de esta toma de conciencia, que podamos elegir, ¿no? Ya en el papel de hijos, pues también tienes la capacidad ya de elegir, porque esa fue tu familia de origen, y puedes con gratitud honrar y agradecer todo lo que recibiste de ellos, ¿no? Y que además van a estar ahí como parte de tu linaje toda tu vida y el linaje de tus hijos. Pero me parece también responsable para ti y para lo que tú quieres construir, para arriba o para abajo, o sea, generacionalmente hablando, esto va a impactar tanto para arriba para abajo. O sea, lo que tú decidas va a tener un impacto positivo o negativo. Entonces, aquí me parece importante que si tú, o la inercia de vida, es que vayamos evolucionando y vayamos siendo cada vez más independientes, me parece que es parte de este juego de la vida es, pues, cortarnos el cordón de la familia de origen, ¿no? Eso muchas veces nos limita a ser quienes nosotros venimos a ser a esta vida. Y el que tú te cortes ese cordón te va a hacer brillar, te va a hacer conquistar lugares que no te puedes imaginar. Y si mi papá se siente decepcionado porque me divorcié, pues yo deseo que trabaje su decepción, porque la decepción es de quien la siente, la Claro, emoción es de quien la siente. Entonces, si se decepciona mi papá o si mi mamá siente que le fallé, pues maravilloso, porque tienen ambos una oportunidad para conocerse más ellos mismos, y suelto lo que no me corresponde. Esa emoción la tendrán que trabajar ellos, y a mí me corresponde enfocarme en la decisión que tomé: divorcio, matrimonio, irme a vivir lejos, sí, tener hijos casada o no casada, tener novia, ¿no? Si soy mujer u hombre, o sea, lo que yo quiera, sí, porque yo claro. soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiera. Y esa congruencia va a sumarle a mi familia de origen, y les está dando un modelo a mis hijos o a mis hijas brutal, que yo espero que ellas hagan lo mismo con la suya, Claro, ¿no? No que vaya un cordón acá, otro cordón acá, y vamos de cordón en cordón y nadie puede ser libre entonces, sí, ¿no? claro, totalmente. Ay, alguna vez escuché un consejo, no me acuerdo ni dónde, pero me impactó mucho, que era, tienes que vivir como si tus papás estuvieran muertos. O sea, tú vive la vida como si tus papás ya no estuvieran, o sea, con esa libertad, ¿no? Ujú. Me pareció muy impactante. ¿El proyecto de familia y el de pareja es lo mismo? Porque como que vivimos creyendo que sí. No. El proyecto de pareja es el primero con el que empezó el proyecto de familia. Y de hecho, yo, por ejemplo, cuando me casé, pensaba que yo me casaba y luego teníamos hijos y éramos una familia. Y nunca caí en la cuenta que la relación de mi marido y mía era la inicial y la más importante, Mm, incluso más importante que la de mis hijas con nosotros como familia, ¿no? Era una segunda, que cuidando esta íbamos a poder estar mucho más sólidos como familia. Descuidando esta relación de pareja, la familia o la solidez de la familia pues podía estar no tan fuerte, ¿no? Y claro. efectivamente así me sucedió. Entonces me parece que es la relación de pareja, es una que es importante la cuidemos, que aprendemos a construirla, que no se da de así porque ya nos casamos, ya somos pareja y ya.
ya se dio. No, Sí. también eso es otra idea como muy fantasiosa, en donde creemos vivieron felices para siempre, ¿no? Pues no, en realidad nos casamos, pero ahí empieza el trabajo, o Claro. ahí continúa el trabajo, ¿no? Ujú. De seguir construyéndonos primero como individuos y luego como pareja, que muchas Claro. veces nos fusionamos en la pareja y nos olvidamos de nosotras, ¿no? Entonces, la pareja, primero el proyecto es mío, yo conmigo. Y si yo estoy fuerte conmigo, me conozco, me atiendo, me cuido, tal, puedo entonces entablar una relación con mi pareja, construimos y esta la fortalecemos. Y entonces llegan los hijos. Claro, él y yo construimos una relación, decidimos formar familia y decidimos este proyecto, del cual no nos podemos divorciar, porque es un vínculo sanguíneo o no sanguíneo, pero decidimos tener estos hijos. Sí, porque pueden ser hijos adoptivos y de todas maneras el proyecto pues es de Exacto, familia. llegaron a lo mejor por adopción, pero somos una familia Sí. y ese proyecto de familia no se rompe. ¿Se va a transformar? Sí, porque tú y yo ya no vivimos juntos, porque tú y yo ya nos desconectamos, porque dejamos la relación que se enfriara y se murió. Pero, y todo eso se tiene que trabajar, por supuesto, porque duele mucho y te confronta, ¿no? Sin duda. Pero el proyecto de familia sigue y estos chiquitos o estos adolescentes siguen teniendo esta familia, que somos tú y yo, sus papás. Y los papás somos quienes vamos dirigiendo el barco Sí, claro. y no pueden sentir ellos que están ahí a la deriva, como en muchas familias pasa. Pues no sé, es que mis papás no se hablan. Sí, yo creo que muchas nos quedamos con la sensación de me divorcié, ya mi familia también quedó destruida, ese proyecto ya Sí. no existe, ya no cuenta. Ok, en una pareja divorciada, con un proyecto de familia en común, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan para poder seguir con el proyecto de familia sin ser pareja? A muchísimos. Me parece a mí que en mi propio proceso yo te puedo decir que enfocándome en mí, en trabajar en mí, he logrado dejar de juzgar al papá de mis hijas. Mm. Yo cuando me divorcié, como te decía, claro que él era el culpable de todo, pero ya una vez que entendí que yo de pronto sí tuve participación, me di cuenta que yo tenía un juicio y unas expectativas que me hacían sentirme muy frustrada. Entonces yo esperaba que él hiciera, que dijera, que hacía. O juzgaba la manera de su paternidad, por ejemplo, ¿no? Y eso es sumamente común en Sí, nuestra comunidad de mamás, de mujeres, en donde queremos que el papá participe, pero no lo dejamos. Queremos que el papá participe, pero lo controlamos, lo dirigimos, ¿no? sí, Lo evaluamos, lo supervisamos. Entonces, cuando a mí me cayó el 20 de decir, así como a mí nadie me dice cómo ser mamá, ¿por qué tendría yo que decirle al papá cómo ser papá? sí, Claro, con el tiempo me he ido aprendiendo que si casada no pude intervenir en la paternidad, o sea, en cómo él ejercía, lo único que pude fue hacerlo a un lado para que yo estuviera aquí con mis hijitas y él de pronto las viera de lejitos. A lo mucho pude hacer eso. Pero ya que me divorcié y quería un papá presente y yo quería un papá participativo porque sé el impacto que tiene la figura masculina en la vida de mis hijos, de los hijos, entonces por supuesto que en ese momento aprendí a generar herramientas, a crear herramientas y a darme cuenta que si yo permanecía en el juicio, luego entonces no puedo generar una relación parental de confianza, una relación parental en donde podamos construir y comunicarnos y decir, a mí me preocupa esto. claro. Yo veo que tú les hablas así y a mí eso me genera esto, o sea, pero hablar con responsabilidad, o sea, porque en muchas ocasiones el diálogo es que tú le dijiste, y es que tú hiciste, es que tú les causaste, es que tú no hiciste. Entonces, desde el juicio no vas a construir, vas a separar más. Incluso vas a desaparecer el vínculo parental, ¿no? Es lamentable, pero muchísimas Sí. parejas que se divorcian ahuyentan ya sea uno o al otro y con decisiones van separando y de pronto pues desaparecen, ¿no? Y creo que eso solamente es crear herramientas en donde tú puedas, así como confiaste en que tú podías hacerlo, confía en que él también puede hacerlo. Y si ves que no puede porque tú ves un área de oportunidad,
Ok, aprende a comunicarte con él o con ella y a decírselo no desde un juicio, no desde señalarlo, O la sino desde, desvalorización. claro, sino desde lo que tú ves o desde lo que a ti te preocupa. Y entonces puedes hablarlo, ¿no? Y bueno, también otro punto es, u otro reto es que dentro de dos casas distintas, pues tú ya no tienes injerencia en la otra. No tienes, o sea, no hay manera de que tú controles qué comen, a qué hora se La pijama a duermen, las 8. la Sí, pijama, no sé qué, si la tablet la tienen o no, sí. si va a ver a sus amigos o no, o si lo va a dejar con su abuelita, o se van a quedar con él realmente. Es decir, no puedes, es difícil, ¿eh? Al principio es muy difícil No, porque claro. quieres ahí asomarte y ya se durmieron y ya cenaron y fue variada la cena ¿Y y poco jugó a con el poco. primo o no? Sí. Ajá, y supervisión, o sea, sí es por eso es tan importante que haya una comunicación entre los papás, porque los hijos no solamente crecen mejor, sino también por su propia seguridad. O sea, no es lo mismo si yo no me llevo contigo, que tú no me hables, no me mandes fotos, no me consultes nada, no me digas nada y yo estoy en penumbras Sí. absolutas, así no sé nada, a que tú te vas el fin de semana con nuestros hijos y me mandas fotos, si tienes duda me dices, yo ya te conté cómo estuvieron la semana, fíjate que se enojó con la amiguita y estuvo llorando y luego no sé Va qué, de malas. Sí. le está bajando, Sí. entonces pues un poco de paciencia y esos tips o esa como, digamos, eso que, ¿cómo se dice esto Como esa de... apertura, ¿no? Sí, y el que yo te pueda ir diciendo para que tú tengas más elementos de observar a tus hijos y que puedan, les puedas contener el fin de semana o la semana que están Sí, para que contigo, haya un relevo un relevo, priorizando eso a iba a los decir. niños, ¿no? Ujú. Ajá, entonces em, creo que eso también es un reto, ¿no? La comunicación asertiva, no desde el señalamiento o juicio. Luego también otro reto son las nuevas parejas, ¿no? Claro. El es que poco tiempo. Cuando es poco, mucho, ¿no? O el que tú creas que porque tú no quieres, se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo. En vez de confiar en la decisión que tome, entiendo que puede haber mejores fechas o peores fechas para hacer la presentación de, ese es otro tema, por supuesto que sí, pero si yo tengo una comunicación abierta con el papá o con la mamá, entonces voy a poder negociar incluso esos temas Claro. o decirle desde mi preocupación, oye, me preocupa que les presentes a la nueva pareja tan rápido, porque para mí es rápido, porque yo todavía estoy en proceso. Sí, No tenemos los mismos tiempos, el hombre y la mujer, de claro. duelo. Entonces, ese es otro reto, la nueva pareja. Híjole, yo me enteré de un caso en el que, yo aquí de chismosa, perdónenme. El ex se volvió a casar y programó su boda para el día de la graduación de la hija. O sea, era así como de, no, es que ¿por qué no preguntaste si no había nada en el calendario? En fin, o sea, sí, es muy Claro, es que importante la esas comunicación. cosas, sí, la comunicación es un reto, es creo que el mayor de los retos. Sí, La casa, criar en dos casas distintas. Otro muy común es el estilo de crianza de cada papá, o sea, el estilo parental suele ser distinto, ¿no? claro. Entonces, si tú eres permisiva y él es más disciplinado o llega incluso a ser autoritario, pues son distintos, ¿no? A mí me parece que en mi experiencia yo veo que las diferencias de conducta de los padres suman a los hijos Ok. y les brindan muchas herramientas para poder comportarse de una manera o de otra a lo largo de su existencia. Sí, Y para no ver que hay solo como muchas mi mamá, maneras, claro. solo como mi papá. No. Y suele pasar que no tenemos como esa habilidad de poder, o sea, tendemos a decir, no, es que tu papá, no, qué barbaridad, no, es que tu mamá ya le he dicho, qué bárbara, ¿cómo haces? No, es que aquí no debería haber un juicio, o sea, y menos con los hijos. O sea, Claro. creo que los hijos lo que nosotras podríamos ayudarles es a cuestionar y a que ellos mismos observen la conducta de su papá o de su mamá y puedan cuestionarse. Y en todo caso, ser ellos quien vayan y aprendan a comunicarse con ese adulto. Claro. Oye, papá, oye, mamá, no me tienes que gritar, no me gusta que No me me gusta que llegues grites. tarde. O
me gusta que si me dices que vas a venir, vengas por mí. Claro. O prefiero que me digas, no estoy seguro de poder ir por ti hoy, y yo ya sé entonces que a lo mejor sí o a lo mejor no, y ya prefiero que sea una sorpresa. ¿Me Sí, claro. explico? Pero si queremos resolverles todo a nuestros hijos, que es casi siempre, entonces a los hijos los dejamos sin herramientas cuando nosotras no estamos, o Sí. cuando van para allá y se llevan un grito y no saben qué hacer porque ya los gritos mamá los atiende. Y como no está mamá, pues ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro. Entonces, crearles herramientas a los hijos es muy importante porque cuando van de una casa a otra, ellos van desarrollando esta capacidad de pensamiento, esta capacidad de cuestionarse, esta capacidad de expresarse y de aprender a comunicarse y decir, esto Claro. me gusta, esto no me gusta, esto me dijo mamá, me gustaría de esta manera, esto sin este juicio, porque además los hijos empiezan a no decir las cosas. Y sin que intervenga la mamá o el papá todo el tiempo. Claro, o empiezan a no decir cosas en casa de un mamá o en casa de papá por ver y sentir lo que ocasionan en la casa, ¿no? Ok. Lo que ocasionan la reactividad de una mamá o de un papá ante algo que cuenta el hijo. Es que hoy fuimos con una amiga de mi mamá o con una amiga de mi papá y ven cómo la mamá se va ¿Cómo es posible? transformando y el niño se queda así cuando le está contando lo divertido que estuvo, ¿no? Entonces, Sí. no digo que no sientas, porque se siente, cuando tu pareja, tu expareja tiene una pareja nueva, sientes, pues sí, sientes cosas. Claro. Ni modo que no. Sí. Pero una cosa es eso, que te corresponde a ti trabajarlo para procesarlo, ¿no? Y trascenderlo. Y otra cosa es que delante de tu hijo, pues empieces a vomitar todo esto que te está ocasionando o esta reactividad, porque es su papá, Claro. ¿no? Entonces, es un proceso lleno de retos el postdivorcio, porque no solamente estás lidiando con la crianza desde dos casas, sino también estás aprendiendo a construir esta relación parental y también te estás reconfortando tú contigo misma, ¿no? Te estás reinventando, reconstruyendo. Entonces, bueno, y además el tema de las finanzas, ¿no? Es un tema Ese es un súper importante tema. en donde si no logran... yo sé que a veces los abogados nos dicen, es que tiene que ser como venía siendo el estilo que tenían los niños hasta antes de casar, de se divorciaron. Pues sí, en muchos casos podría ser, pero no en todos aplica y por lógica los números no checan, porque al haber de una casa, dos casas, pues ya con los mismos sueldos o con el mismo sueldo, solo matemáticamente Sí. no te sale como Sí. para decir, vamos a mantener el mismo nivel de vida para los hijos, pero es que ahora tenemos que mantener dos casas. Claro. Y es que ahora, y claro, aquí es cuando mucha gente se lava las manos y decir, no, pues eso es tu problema. Sí. No, no es que no es mi problema, es que es nuestro, porque somos una familia todavía, aunque vivamos en dos casas, Eso. ¿no? Entonces es muy fácil estar como en esta postura de, pues el convenio que tenga todo a favor de mi hijito, tú te vas y ya te las arreglas, pero pues aquí sí tiene que venir el flujo de dinero y de facilidad para que yo pueda decidir con mi hijo. Entonces no es equitativo. Claro. Llega un momento en el que ya esa balanza nunca fue un balance, ¿no? O sea, nunca hubo un equilibrio. Entonces sí creo que el poder ir acompañado de un profesional en lo emocional te va a permitir llegar a acuerdos mucho más sólidos a mediano y largo plazo. Claro, más sostenibles. A que tú a corto plazo creas que yéndote con tu mejor abogado vas a resolver, pues a lo Sí. mejor a corto plazo, pero te va a explotar en algún momento. Claro. Y además eso se hace desde la impulsividad del momento, ¿no? Del shock, de la impresión, de la transformación brutal del divorcio. Exacto. Sí, yo creo que es muy valioso tener a alguien que desde afuera te vaya guiando. Me gustaría retomar un poquito el tema que mencionaste sobre la figura masculina, porque creo que eso es algo de lo que no se habla tanto, y o sea, como la importancia de la figura masculina en la vida de los niños. ¿Qué aporta la figura masculina? Bueno, la figura masculina, digamos que la figura femenina es cuando muchos autores lo dividen como en el primer septenio, en donde la mamá está a full con el hijo desde la gestación, la lactancia, los primeros años, este apego importante, seguro, ¿no? Y una vez que el niño, la niña, empieza el segundo septenio, es importante
fundamental y autores que dicen urgente que el papá entre. ¿Por qué? Porque incluso lo mencionan como si no el hijo, la madre se puede comer al hijo en el sentido de que se lo come, o sea, lo absorbe con todo su tema femenino, con todo su tema de interior, ¿no? Se cuenta, la mamá lo que hace es esta parte de hacia adentro, la nutrición, la valía, la conexión con uno mismo. Esta parte la da mamá, es como todo el trabajo interno, la autoestima, esta parte de sentirse valioso, merecedor, Amado. bienvenido Sí. al mundo, ¿no? En el segundo septenio entra papá porque el hijo entra a una etapa en donde deja de ser niño, empieza a ser puberto, empieza a ser preadolescente y necesita esta mirada hacia afuera. El papá nos da la mirada hacia el mundo, nos da esta parte externa, esta capacidad de observar tus talentos, la capacidad y la confianza de atreverte a ahora ve y practica natación y ahora también hockey, ahora atrévete y juega fútbol y tírate al piso y ensúciate y ahora vende dulces en la escuela y toda esta parte de aventura que es como un ejercicio de lo que va a ser la vida de adulto, de ser productivo y también tener un intercambio, de aprender el tema del dinero, toda esta parte es como más lo externo Sí. y es la parte masculina quien nos lo da. Como Y hacia en el este mundo. caso nos lo da papá, que es quien nos abre la puerta al mundo. Pero si esta primera puerta, la puerta hacia papá la abrimos nosotras, o sea, las mamás, abrimos o cerramos la puerta. Ok. Entonces nuestra fuerza es tan grande, nuestra voz como mamás es fuertísima para nuestros hijos. Sí. Entonces si yo no tengo el amor propio, la capacidad de darme cuenta que mi hijo necesita esta energía mía, pero para moverse en la vida va a necesitar la energía de este señor Claro. y no le permito que se vincule y no le permito pues que pueda soportar lo que venga, Claro. porque va a tener que soportar mucho en la vida y necesita esta fuerza que no le damos nosotras. Por más que haya mujeres que digan, no, yo soy mamá y papá, seguro en contención, en cuidados, en mirada, lo eres. Pero lo que le dan ellos, no hay manera. Tendría que ser una figura masculina. Ellos tienen esa habilidad que nosotras no la tenemos otras. Entonces, en el primer septenio está mamá, en el segundo septenio entra papá, y es esta parte también en donde están, pues, en los amigos, lo social, ¿no? Lo externo. Ujú. Entonces, mamá es lo interno, papá es lo externo. Y es como esta primera entrada hacia lo de afuera, ¿no? No sé si te acuerdas cuando tu hija era chiquita, nosotras somos como más precavidas, como menos atrevidas. Claro, hay Claro. personalidades y personalidades, ¿no? Pero la tendencia en lo general es como, ay, no, el papá quiere caminar por la bardita porque la niña quiere y tú, pero dale la mano, pero se va a caer, Sí, pero justo. con cuidado, Sí, pero no sé qué. Ahorita que estabas hablando de eso, pensaba que a mi hija le gusta escalar, ¿no? Entonces un día la llevábamos, íbamos juntos y se trepó en un ángulo que a mí me pareció peligrosísimo. Yo estaba con así el corazón apachurrado, el estómago, y mi marido, y yo así de, ok, ¿no? O Esa sea, fuerza sí, se la da el justo, papá. justo, porque yo le Esa hubiera dicho, te confianza. bajas ahorita. No, sí, Entonces tú te la comes porque claro, ella no le das esas herramientas que el papá sí. totalmente, Es esa confianza totalmente. en sus talentos. No puedo evitar pensar en esos casos en los que de verdad el papá desaparece. O sea, se divorcian y desaparece. ¿Qué requiere una mamá que está en esa situación? ¿Qué tipo de acompañamiento? O sea, cómo, obviamente no va a poder como llenar ese hueco, ¿no? Pero tú, ¿qué le dirías a alguien que está en esa situación, que se quedó sola, hablando de la figura masculina? Bueno, hablando de la figura masculina, suele haber mujeres en donde los hombres, por razones diversas, no están presentes físicamente y entonces tienen la figura de un abuelo, por ejemplo, o de un hermano dentro del sistema familiar, ¿no? Dentro de la familia de origen, o en ocasiones, más adelante, pueden tener la figura de una pareja nueva de mamá, ¿no? En donde
pues no es su papá biológico, pero muchas veces puede ser un ejemplo si es una persona que la madre considera eh, viable, que tenga un vínculo, que forme un vínculo con el hijo, entonces puede ser también, ¿no? Pero además, yo siempre en los acompañamientos también las invito a que puedan hacer esta autoindagación, porque todo lo que nos ocurre tiene un trasfondo en nuestra historia, en nuestro sistema de origen, en todo nuestro linaje. Entonces, el que el que yo tenga un papá presente, o sea, el que mis hijas tengan un papá presente y otra mamá, de pronto el señor desapareció, no es porque, uy, qué suerte Adriana y uy, qué mala suerte la otra persona. Es también porque hay información en el sistema familiar de origen de esas personas, en mi Ujú. caso y en su caso. Entonces, habría o sería muy interesante para ella ahondar en esa historia, revisar si hay alguna lealtad inconsciente, si es algo que se repite en su historia, ¿no? De vida. A lo mejor la abuela se fue el abuelo, a lo mejor de la madre se fue el padre y ahora le toca a ella. ¿Por qué? Pues porque así lo aprendió y lo repiten. Y en vez de Claro. repararlo, se repite. Y en un momento dado, si ella comprende toda esa información, ella puede tener la elección de hacerlo distinto, pero desde esa información para entonces saber qué está haciendo ella también para poder generar que él se vaya. O sea, ella también está participando en eso, aunque se oiga, ¿cómo crees que se fue porque yo hice algo? Pues sí, o sea, también en estas lealtades familiares existe, por supuesto, esta toma de decisiones de cada uno, libre albedrío, en donde tú tomas decisiones que generan eso, que provocan eso. Y si las estudias, Mm. las conoces, las revisas, las sanas, haces las paces con ellas, incluso si perdonas a tu propio papá, que a lo mejor se fue también, entonces sueltas ese juicio y entonces pudieras con esta nueva relación generar que ya no se vaya Mm. y entonces pudiera ser la figura masculina para su hijo. O sea que el divorcio puede ser digo, es muy doloroso, difícil, pero puede ser también una experiencia muy transformadora para una mujer, ¿no? También me imagino que para un hombre. ¿Cómo lograr un balance pensando en quienes se separan, el marido permanece en la vida de la familia? ¿Cómo lograr un reparto equitativo de las labores? Porque si de por sí casados es difícil, ¿no? O sea, por lo general todas las labores de, bueno, la carga mental, planeación, estructura, hábitos, cómo empujar a que todo suceda, llevar el día, recae mucho sobre las mujeres. Una vez que te separas, ¿cómo lograr que haya como una repartición más equitativa de estas labores? Es difícil, ¿no? Porque a lo mejor están entre semana contigo, pero el fin de semana con el papá, o se turnan media semana y media semana. O sea, ¿cómo lograrlo de la mejor manera? Exacto, cada familia es una combinación muy particular, o sea, no hay una fórmula para todas las familias marchando de este lado, no. Ok, Cada familia en función de los trabajos de los papás, de las distancias entre una casa y la otra, en las escuelas, las extraescolares, o sea, como primero haces como un mapeo, ¿no? De todas, de cómo es esta familia, cuáles son sus necesidades, cómo son sus actividades diarias de fin de semana. Hay gente que trabaja toda la semana, hay gente que trabaja los fines de semana. De verdad hay una variedad impresionante. Entonces, una vez que mapeas a esa familia, ¿no? Puedes realmente darte cuenta si tienen la capacidad de hacer una semana y una semana, porque son vecinos, oye, pues súper práctico, claro. o están a unas cuadras, porque el trabajo de ambos lo permite. No es que va a empezar a tener ella trabajo porque no tenía y él sí tiene, o al revés. Y entonces, a partir de ese mapeo, entonces puedes hacer como estas combinaciones. Y también te voy a decir algo, es como prueba y error en muchos casos, porque hay gente que hacemos el mapeo y les funciona de maravilla semana y semana, Ok, pero los niños pues, no son robots y de pronto claro. necesitan o se dan cuenta que les ajusta más 3 días y 3 días, también por la edad. Por ejemplo, hay chiquitos que les conviene más que sean menos días al principio y después va aumentando. Entonces creo que en la medida en la que los padres puedan tener mayor comunicación, más flexibilidad y muy claro el objetivo,
que el objetivo de que tú y yo hablemos como papás Sí, no es porque yo quiera contigo, tú quieras conmigo más adelante, sino es porque nuestro proyecto familiar nos ocupa estar teniendo una conversación continua, ¿no? En donde queremos que si tú y yo nos comunicamos, pueden ellos estar tranquilos, creciendo sanos, contenidos. Y entonces eso ayuda muchísimo en la logística, muchísimo, muchísimo es muchísimo. En que si de pronto le sale un trabajo de lo que sea, un llamado de no sé cuál, a la mamá o al papá y está el otro, o sea, el objetivo es convertirse en un equipo de crianza. claro. Entonces, si tú eres un equipo o eres un socio de una empresa, ustedes tienen un proyecto familiar y es como una empresa, ¿no? Entonces, si somos socios, pues me interesa tanto como a ti que nuestro proyecto, Salga bien. sí. Claro. Entonces, si tú no puedes, me ocupo yo. Si yo observo que le está costando a mi hijo, pues te hago una videollamada porque requiere verte. O si de pronto requiero modificar los días porque sí creo que es mucho, porque está chiquito, estás lactando, yo qué sé, entonces movemos y vamos viendo. O Pero sea, tiene que haber esa normalmente, apertura, ¿no? sí, y no casarse con, es que dice el convenio eso. Pues Mm. sí dice el convenio eso, pero nuestros hijos requieren de pronto flexibilidad. Y entonces, si yo puedo comportarme como es adulta y él también, entonces vamos a poder fluir mucho mejor en las necesidades que ellos vayan presentando. Cuando son más chicos puede ser más sencillo. Y si yo logro avanzar en esta etapa, construyendo esta relación parental, luego la adolescencia se va a venir más sencilla dentro del reto que implica, porque los hijos van a estar bien contenidos de un lado y del otro, porque saben que los papás nos comunicamos. Claro. Uno de los temores que yo tenía es que en la adolescencia, si él y yo no hubiéramos tenido un vínculo importante, pues muy fácil. Mi hija va y le cuenta un cuento chino y como no me habla o no me hablo con él, pues a mí viene y me cuenta otro. Y Y nadie entonces, verifica en dónde está, qué está haciendo y con quién. no, porque no Claro, nos hablamos, nos caemos muy mal. claro, Entonces, la que se pone en riesgo es ella, claro. ¿no? Entonces, sí me parece que no es sencillo, pero te puedo asegurar que a mediano y a largo plazo es totalmente enriquecedor para toda la familia. O sea, para todos e incluso más adelante para las nuevas parejas. O sea, Claro. para todos es mucho más enriquecedor ir acompañado para que este proceso pueda tener bases sólidas, ya que no lo hubo a lo mejor al principio, poco a poco irlas construyendo Sí, para lo que viene, porque el posdivorcio está lleno de retos. sí, claro. Y la familia, como dices, ahí sigue. ¿Dónde te pueden contactar? Ah, pues en Divorcio con Amor estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify tengo el podcast Perfecto. y en mi página www.divorcioconamor.com, ahí pueden encontrar. ¿Qué le dirías a una mamá que está considerando divorciarse? Todavía no lo ha dicho, nadie sabe, está sembrándose la semilla en su cabeza. ¿Qué tendría que considerar, pensar? Que agende una sesión diagnóstico conmigo para revisar en qué punto se encuentra. Pero creo que sí, entiendo que al principio puede dar pena, puede dar vergüenza el qué dirán, el cómo me van a señalar, pero creo que todo eso es algo externo. Me parece que si van de la mano de una terapeuta, de un terapeuta con quien hagan clic, ¿no? Con quien sí puedan trabajar, de verdad es revisar, quizá es un momento de quiebre nada más en tu vida y crees que el divorcio va a ser una salida. Yo lo que les digo muchas veces es, el divorcio parece muy atractivo en muchos momentos del matrimonio. Yo lo tuve, así se me flasheaba durante el matrimonio en diferentes etapas, hasta que ya era como una cosa de volteame a ver, ¿no? Pero creo que si ya hiciste todo lo previo, bueno, pues ve de la mano de un profesional, haz una red de apoyo, habla con varios abogados para que tú puedas construir tu propia idea de cómo quieres realmente divorciarte, ¿no? Pero si no has hecho todavía como los previos, yo te diría, ve a terapia, trabaja en ti, deja el tema de divorcio en paralelo y ve revisándote a ti misma
ve cómo te sientes tú en todas las áreas de la vida, harías este círculo de la vida, ¿no? En donde puedes ver cómo me encuentro como mamá, cómo me encuentro con mi cuerpo, cómo me encuentro en la parte de trabajo, con mi familia de origen, qué tanto cargo, ¿no? Qué tanto ya solté o tengo que soltar, en mi parte de pareja, o sea, no solo soy mamá o no solo soy la esposa de, sino revísate en todas tus áreas. A veces me encuentro en estas sesiones de diagnóstico mujeres que tienen, pues como yo al principio, quizá es la rebanada de pastel era más grande, era la de mamá, una de trabajo, ahí medio que ya ni me gustaba a lo mejor, y otra la de esposa. Y mira que flaqueaba, entonces era como chiquita. Entonces la mayor parte era mamá. Entonces ahí hay un desequilibrio muy grande. Claro, tú crees que el divorcio es la salida, pero te estás comprando un reto más grande todavía que el matrimonio, porque yo Claro. creo que el matrimonio es tan retador como el divorcio. O sea, son Mm, experiencias ambas en donde hay que trabajar. ok. Ay, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada más tengo una última pregunta que sería, ¿qué le dirías a Adriana, a esa Adriana que todavía no era mamá? Ah, em, que no, que no tenía, que no tengo que ser o que no tendría que ser perfecta para sentir que la gente me pudiera, que se pudiera acercar a mí o amarme. Es decir, que no era necesaria tanta perfección. Aquí está la libreta, que es una tradición que se me hace linda, que empezamos con Dora, que fue nuestra primera entrevistada la sesión pasada. Te dejó una pregunta, una frase, y me gustaría que tú también dejaras una pregunta y una frase para la siguiente persona. Y la Okay. pregunta es, ¿cómo puedes hacerlo más feliz y más fácil? Lo que sea. Me parece a mí que viviendo el instante, es decir, sin la contesto, ¿verdad? ¿Sí? Ah. Me parece que todo es más fácil y puedes estar más feliz cuando estás y dejas de lamentarte por lo pasado o preocuparte por algo que no existe Para el todavía. futuro. Entonces, estar en el presente. Maravilloso. Y la frase que te dejó fue, deja de pedir permiso, ocupa tu espacio. Ah, qué lindo. Muchas gracias, Dora. Entonces, bueno, te la voy a pasar. Ahí, por favor, nada más nos pones Ah, fecha, nombre, pregunta y ok. frase. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues Gracias a gracias por todas. estar aquí con nosotras. Ya saben dónde contactar a Adriana si ustedes están considerando divorciarse, empezando el proceso, si ya llevan 10 años pero siguen atoradas, porque también ya lo platicamos, puede suceder. Está en sus redes sociales, Divorcio con Amor, y nos vemos el próximo miércoles, no es cierto, en 15 días. Nos vemos en 15 días. Gracias. Ay, muchas gracias. Al contrario, qué rica plática.